Pedro Jiménez. Buen día, hermano. Buenos días a todo el país que está precisamente en sintonía con nosotros en este programa especial, donde estamos aquí en la autopista Duarte. Hoy es un día muy especial y empezamos como siempre con la palabra de Dios, Deuteronomio 31:8. Y es que Jehová va delante de ti, estará contigo siempre, no te dejará ni te desamparará, no temas nunca ni te intimides. Eso es lo fundamental en cada uno de los pasos que damos en nuestras vidas. Bueno, decía que hoy es un día especial porque hoy son los premios soberanos. Hoy empieza desde las 6 de la tarde una transmisión especial y todo lo que es la gala se inicia a las 8 de la mañana en el Teatro Nacional. Muchas expectativas sobre los premios, muchas expectativas sobre lo que va a acontecer y lógicamente el país estará viendo los premios soberanos y mañana estaremos comentando todo lo que acontezca. Hay expectativas sobre quién será el gran soberano. Yo dije ayer que hay los premios soberanos, los urbanos, soberanos, que es mucho. Todo está girando en torno al urbano. No, urbano va a ser un segmento importante de los premios, pero va a haber muchas cosas interesantes. Alberto Sayas ha hecho una producción extraordinaria, tanto de alfombra roja como de lo que va a ser el acto en sí. Decía que la expectativa está básicamente en torno a quién será el gran soberano, que es el gran premio que se entrega como conclusión de la majestuosa ceremonia que se va a celebrar esta noche, y que hay varios nombres que suenan. Reitero que ahí no hay nominación ni nada, sino que el Consejo de Asesores junto con la directiva se reúne hoy a las 6 de la tarde, deciden quién es y entonces esa decisión se lleva y en un sobre cerrado se abre cuando se vaya a entregar. Entre los nombres que suenan para el gran soberano está Angelita Carrasco, Cecilia García, Luis Segura, Jochi Santos, José Manuel Calderón y Felipe Polanco Borúa son los nombres que se han manejado, pero como reitero no hay nadie propiamente nominado porque ahí no se nomina, es una decisión de la directiva y del Consejo de Asesores de la Asociación de Cronistas de Arte Croata. Quiero en este momento felicitar nuevamente a la directiva, especialmente a Emelín Valdera, que ha logrado primero consolidar nuevamente, porque el año pasado no pudo hacerse, la premiación va a llevar 2 años, reiterar que los ganadores del 2021 van a ser informados por las redes sociales a partir del mediodía, irán saliendo a todos los que ganan, y la ceremonia se va a concentrar en la premiación del año 2022. Todos los 2021 serán informados por redes sociales y los 2022 participarán entonces en la ceremonia de esta noche. Así es que esta directiva de Acroarte, encabezada por Emelín Valdera, le ha dado consolidación al premio y consolidación a el gremio, uno de los gremios más importantes que tiene la República Dominicana en estos tiempos. Miren, por otro lado, ¿qué es lo que acontece con este caso? ¿Y por qué este aparataje y por qué eso en este momento? ¿Por qué en este momento? Yo decía, se ha implementado lo que en América Latina se conoce como la judicialización de la política, que es una expresión lawfare, que se ha usado en varios países de América Latina con la intención, los gobiernos, de nulificar, de desprestigiar, de anular a sus principales opositores políticos. Eso ha pasado en varios países de América Latina y aquí se implementa. La idea es mostrar una supuesta Ministerio Público, una justicia independiente, pero que está manejada y dirigida desde el gobierno, y entonces esa justicia supuestamente independiente toma una serie de casos y nulifica a los opositores, especialmente al que es el opositor principal de quien está ejerciendo el gobierno. Por eso ustedes ven que esta supuesta justicia independiente solamente mira hacia el PLD, no mira por otro lado. Y yo reitero algo que para muchos es difícil decirlo, pero que es una gran realidad. Es decir, si por este caso en que se mete preso Ángel Lockhart, porque supuestamente su dinero es ilícito en unos manejos que hizo, y él dice que al partido de gobierno y al presidente de la República él le entregó parte de ese dinero, la lógica elemental, si fuera una justicia realmente independiente, es que por lo menos llamaran, si no al presidente de la República, al presidente del partido. Venga acá. O sea, así mismo como están todos los del PLD, estarían también ellos. Pero no, solo está mirado para un lado. Es decir, ¿cuál fue el partido al que más se le dijo que estaba vinculado a financiamiento ilícito de campaña durante la elección del 2020? Al PRM. Miles de denuncias, miles de casos, y no solo eso, posterior confirmación. Porque hay 2 confirmaciones, hay 2 casos, no lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo el PLD.
hay 2 casos judiciales, uno de ellos en Estados Unidos extraditado, que él acepta, porque hay varios videos, que aportó al PRM, que aportó recursos. Él lo dice. Es más, el que está en Estados Unidos, señores, hay un video que dice, a mí me encargaron en Santiago de la circunscripción número 1, yo le dije al candidato que aquí el PRM barría, y barrió. Entonces, ¿por qué no llaman? ¿Por qué no llaman a todo el que está vinculado a eso? ¿Por qué no hay nadie del PRM metido en este caso? Estoy hablando de financiamiento ilícito de campaña. Porque lo que tiene que ver con las otras cosas, perfecto, el procedimiento. Estoy hablando de financiamiento ilícito de campaña. Si de verdad, porque fue lo que trajeron y lo metieron como contrabando, todo el mundo sabía que ese expediente era el ministro de Hacienda con unas supuestas pagos que no estaban. Perfecto, hasta ahí. Oye, pero a Gonzalo Castillo nadie lo mencionaba en ese caso y de repente lo meten como supuestamente financiamiento ilícito de campaña. Ay, ¿por qué solo el PLD? El único que tiene financiamiento ilícito de campaña es el PLD. Y hubo denuncias de todos los partidos, de todos. De todos los partidos hubo denuncias. Entonces, simplemente investigarlo. Entonces, ¿qué es eso? El lawfare, lo que pasó en Brasil con Lula, lo que está pasando en Perú, lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en la mayor parte de los países de América Latina, donde lamentablemente el gobierno usa la justicia para afectar al principal partido de oposición o a uno de los partidos de oposición. ¿Por qué ahora? Miren, sencillo, ante la fortaleza del PLD, independientemente de todo lo que estaban implementando, pensaron, bueno, hay que sacarlo de circulación durante la campaña electoral. ¿Por qué se da esto en este caso? Porque toda la discusión va a ser a partir, las discusiones más fuertes se van a llevar, ¿verdad?, 2 o 3 meses, pero los juicios de fondo empezarán después de octubre. En octubre tiene que el PLD, el PRM, la Fuerza del Pueblo, todos los partidos, elegir sus candidatos. Y empieza entonces la campaña, que en febrero son las elecciones. Durante todo ese tiempo va a estar discutiéndose este caso. Es una estrategia para afectar políticamente la imagen del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso, yo decía que evidentemente en el fondo está no solamente desprestigiar al PLD, sino nulificarlo electoralmente. ¿Verdad? Cree el gobierno y cree el PRM con la utilización de la justicia de esta manera. Entonces, el PLD tiene que entender eso. Y cuando digo el PLD, cualquiera que fuese, porque evidentemente hay otros casos, uno se da cuenta que hay casos que tienen que ver con otros partidos o con otros líderes que lógicamente ni se mencionan, ni se van a mencionar nunca, porque esta Procuraduría es tuerta, solamente mira para el lado del PLD, no mira para otro lado. Y lógicamente dentro de la estrategia, ¿por qué también se implementa ahora? Porque los números no les dan. Evidentemente las últimas encuestas que maneja el gobierno, que maneja la oposición, que manejan los empresarios, todas, y se confirmó ayer con la encuesta de RD Elige, hay una variación significativa del panorama electoral en la República Dominicana. ¿Qué ha pasado ahora? Que evidentemente la reelección no tiene los votos disponibles para pasar en primera vuelta. Pero espera, tú estás diciendo que eso es operativo de... Sí, yo lo digo. ¿Por eso? Sí. Coño, Eury, no. Bueno, tú puedes pensar que no, en mi análisis. Estoy diciendo es la implementación de lo que ha pasado en toda América Latina igualito aquí. Entonces, ¿por qué se implementa ahora? Por eso. Por nulificar al PLD, porque las discusiones sean en medio de la campaña y porque evidentemente necesitan, entre 3 frentes electorales fuertes, como al parecer va a ser que lo que va a acontecer, 3 fuentes electorales fuertes impiden que uno se vaya en primera vuelta. Entonces, hay que nulificar a uno de esos frentes, hay que desbaratar a uno de esos frentes. Por eso es esta estrategia, que es una estrategia que evidentemente vamos a ver si le da resultados. Pero Eury, es que lo que tú estás planteando a mí me parece contradictorio, porque cuando tú atacas a la oposición la une. No. Además, esa persecución, los objetivos que están ahí de esa persecución no son actores electorales. No son actores electorales ahora mismo. Bueno, no lo es Gonzalo, no lo es Ronald. Oye, la primera parte de mi análisis yo decía, la idea es no al PLD como PLD, es decir, 3 figuras importantes del PLD, miembros de su comité político y cercanos al presidente Danilo Medina, es nulificar al PLD, es garantizar, primero, que el PLD no vuelva a tener fuerza, que su candidato no cuaje y además nulificarlo en medio de las elecciones. ¿Por qué? Porque en medio del... Cuando va a elegir sus candidatos en todo el país y en medio de la campaña electoral tiene que estar discutiendo en un tribunal una acusación de corrupción. O sea,
El que hizo eso, lo hizo creyendo que eso le va a dar resultado. Por eso yo digo, independientemente de que esa sea la intención, que es una intención política y electoral, porque no le cuadran los números para irse en una primera vuelta, la idea es, si hay 3 frentes, vamos a unificar uno. Me enfrento con el otro, pero no me enfrento con 2. ¿Por qué? Porque 2 me impiden que yo me vaya en primera vuelta. Desde mi punto de vista es una estrategia política, electoral, porque los números no le dan. ¿Tendrá resultados? Depende de cómo el PLD se maneje, depende de cómo la oposición, porque tú decías un elemento importante. ¿Qué si lleva a esto? A que si el gobierno, el presidente es capaz, el PRM, de hacer lo que sea, evidentemente esto tiene que llamar a la oposición a prepararse para lo que sea. Y una de las salidas más importantes que puede hacer la oposición es la unidad, unificarse. Yo he estado diciendo desde hace tiempo, y más ahora con esta situación, que entre la Fuerza del Pueblo y el PLD tiene que haber un acercamiento. Tiene que haber, aunque no haya un pacto formal, un acercamiento, porque si en febrero, en las elecciones municipales, el gobierno arrasa, eso se refleja en las elecciones de mayo. Pero si la oposición logra contener al gobierno, eso también se refleja positivamente para la oposición. Yo decía, varió el panorama electoral. ¿Cuál es la variación? Todo el que está haciendo encuesta ahora se da cuenta. Por primera vez, unida la oposición está por encima del gobierno y del presidente Luis Abinader. Por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Que ha bajado la popularidad del presidente, que ha bajado la popularidad del gobierno y que está en una situación difícil. Esta acción, desde mi punto de vista, es una especie de respiro para tratar de implementar una estrategia que, desde mi punto de vista, se va a revertir, como se ha revertido lo de Gonzalo, que lo han convertido en una víctima y se ha convertido en un boomerang, porque a final de cuentas le está haciendo más daño que bien. Así mismo esta estrategia me da la impresión de que va a revertirse y a final de cuentas va a seguir afectando y las posibilidades de la reelección serán cada vez menos. Pedro.